Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La gran reputación de Gengis Khan comenzó con orígenes humildes en terrenos difíciles. Se podría haber pensado que el futuro constructor de imperios Gengis Khan llevó una vida privilegiada desde la infancia. Que provenía de una familia poderosa y adinerada y que seguía siendo poderoso y rico. No lo hizo. Gengis Khan se enfrentó a muchas dificultades cuando era niño. Nació en la estepa euroasiática entre la actual Mongolia y Siberia, recibió el nombre de Temujin y creció en una cultura nómada. Los pueblos nómadas de la zona se unieron en tribus y clanes basados en lazos de parentesco. El jefe de cada clan era conocido como Khan o jefe. Pero era un mundo peligroso. La ley del país era la violencia. El asesinato, el secuestro y la esclavitud entre clanes eran algo habitual. Temujin lo sabía bien. Su padre, Yesugei, había secuestrado a la madre de Temujin, Oelun, poco después de casarse con Chiledu, un joven guerrero de otra tribu. Normalmente, los hombres enviaban regalos a los padres de una supuesta novia antes de que pudieran casarse, a menudo durante varios años. El padre de Gengis Khan era demasiado pobre para permitirse esos lujos, así que simplemente se llevó a Oelun para sí mismo. Oelun dio a luz a Temujin en 1162, lejos de su familia y su hogar. Poco después, mataron a Yesugei y la tribu arrojó al niño, a su madre y a sus hermanos a morir en las estepas. Fue solo por pura determinación que lograron sobrevivir. Temujin nunca recibió una educación formal. Se abrió paso por su cuenta en un entorno difícil, y fue brutal. Por ejemplo, cuando aún era un niño, mató a su medio hermano mayor para asegurarse el control de su familia. Temujin también fue capturado y esclavizado más tarde por una tribu rival, los Tayichiud. Afortunadamente, logró escapar secuestrando un caballo y regresando a su casa. Se podría ver a Gengis Khan como un genio, y como la víctima de una campaña de desprestigio. Entonces, ¿cómo se convirtió Temujin en Gengis Khan? Bueno, se hizo cargo de la tribu y, en 1206, Temujin controlaba un vasto territorio del tamaño de la Europa occidental moderna. Gobernó sobre aproximadamente 1 millón de personas de diferentes tribus nómadas. A estos los llamó Yeke Mongol Ulus, o la Gran Nación Mongola. De acuerdo con esta nueva perspectiva, rechazó los títulos tribales como Gur Khan o Tayan Khan. En cambio, se autodenominó Chingis Khan. En mongol, mentón significa inquebrantable o intrépido. Es por la ortografía persa de su nombre que lo conocemos en Occidente como Gengis Khan. Gengis Khan era inteligente con la tecnología y con las personas, y sus habilidades crecieron a lo largo de 4 décadas de guerra. Aprendió. Experimentó. Se adaptó. Lo revisó. También rompió con la tradición. Por ejemplo, en lugar de ejecutar a los líderes enemigos derrotados, los incorporó a su propia tribu. Además, en lugar de recurrir al nepotismo para ocupar puestos clave, prefirió una meritocracia basada en la competencia. También organizó y entrenó un ejército. Su fuerza estaba compuesta principalmente por soldados de caballería. Los soldados se dividieron en unidades de 10. Eran jinetes expertos que disparaban flechas desde un caballo. Dominaron la retirada fingida, en la que fingieron retirarse y luego volvieron a atacar, y ese se convirtió en su movimiento característico. A pesar de todos estos talentos, la historia ha sido injusta con Gengis Khan. El racismo ha desempeñado su papel. Mientras que a gobernantes europeos como Alejandro Magno o Napoleón se les silenció su brutalidad y se reconocieron sus logros, Gengis Khan no tuvo esa suerte. Se han olvidado los éxitos de los mongoles y se han exagerado sus presuntos crímenes. En el siglo XIX, los científicos occidentales se propusieron demostrar la inferioridad de los asiáticos. Inventaron el término mongoloide,
que sigue siendo muy ofensivo hoy en día. Fue un intento de caracterizar racialmente a los mongoles como lentos y primitivos. En resumen, bárbaro por naturaleza. Ahora es el momento de la revisión. El dominio de Gengis Khan era vasto, casi más allá de lo imaginable. Primero pongamos en orden lo básico. ¿Exactamente qué tan grande era el poder de Gengis Khan? Vale la pena insistir en ello, ya que la magnitud de sus territorios es difícil de comprender, incluso hoy en día. Gengis Khan, junto con sus hijos y nietos, fueron a la guerra a gran escala. En solo 25 años, el ejército mongol conquistó más territorio y personas que los romanos en 400 años. Dicho de esta manera, en un mapa moderno, sus conquistas abarcarían 30 países que se extienden desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. No importa cómo se mida, ya sea por el número de personas conquistadas, el número de países o naciones derrotados o por el área total ocupada, se apoderó de más del doble de territorio que cualquier otra persona en la historia. El imperio mongol se extendía desde las tundras de Siberia hasta las llanuras de la India, desde los arrozales de Vietnam hasta los campos de trigo de Hungría y desde Corea hasta los Balcanes. También contenía alrededor de 1 millón de nómadas, y entre 15 y 20 millones de animales. En su apogeo, el imperio se extendía entre 11 y 12 millones de millas cuadradas. Eso es aproximadamente del tamaño del continente africano. O, si prefieres una comparación de América del Norte, más grande que las islas de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y el Caribe juntas. Lo que lo hace aún más desconcertante es el tamaño del ejército mongol. Consistía en no más de 100.000 guerreros. En un lugar, eso podría parecer mucho, casi el tamaño de una multitud en un gran estadio de fútbol americano o en el Melbourne Cricket Ground, pero tenían un vasto imperio que presidir, no pocas gradas. Es increíble que tan pocas personas puedan controlar tanta tierra. De hecho, no fue solo a través del ejército que se mantuvo el orden. Las nuevas leyes ayudaron a mantener la paz entre las tribus étnicamente diversas a las que Gengis había incorporado calzados a su imperio. Gengis Khan estableció un código de leyes único para gobernar el imperio. Entonces, ¿cómo mantuvo Gengis Khan el orden y la paz en su imperio? El espíritu humano que hay detrás de sus leyes puede sorprenderte, sobre todo teniendo en cuenta su reputación actual como un salvaje señor de la guerra. En parte, las leyes de Gengis Khan se basaban en las prácticas de los primeros pueblos nómadas. Pero esto no le impidió desechar antiguas costumbres que podrían haber obstaculizado el funcionamiento de su imperio. La pieza de resistencia era la Gran Ley. Es un nombre un poco inapropiado. No se trataba de una sola ley. De hecho, fueron varios códigos legales los que se revisaron repetidamente a lo largo de su vida, especialmente en los últimos años. Si estas leyes tenían un objetivo, entonces era unir a las personas y eliminar las tensiones entre ellas. Gengis no siempre suplantó las tradiciones locales. Si no contradecían la gran ley, entonces todo estaba bien. Sin embargo, sí prohibió el adulterio según la definición de la época, que, sin duda, era bastante amplia para los estándares actuales. Es decir, las relaciones sexuales entre una mujer y los parientes cercanos de su esposo, o entre un hombre y sus sirvientas, o incluso entre un hombre y las esposas de otros hombres del hogar, seguían estando permitidas. Siempre y cuando no haya consecuencias, claro. Entonces podría haber repercusiones legales. El deseo de estabilidad de Gengis Khan, y la eliminación de los conflictos queda claro en otros aspectos de su gobierno. Por ejemplo, el robo de animales se tipificó como delito capital. Se hizo obligatorio devolver un animal perdido a su legítimo propietario. Imagínese la magnitud de esa operación. Además, Khan construyó un gigantesco sistema de comunicación para unir al imperio. Los ciclistas veloces, conocidos como mensajeros de flechas, viajaban entre estaciones y difundían información a gran velocidad. Estas estaciones estaban separadas por 20 millas y se extendían a lo largo y ancho.
¿Esta actitud armoniosa realmente suena como el maldito Khan que creías conocer? Gengis Khan abogó por los derechos humanos y la educación. Al contrario de lo que podría sugerir el estereotipo de los mongoles, Gengis Khan fue en realidad un gobernante muy progresista, y sus descendientes también continuaron con esa tradición. Protegió los derechos humanos básicos de todos sus súbditos, incluidas las mujeres. Además, en lo que probablemente fue la primera ley de este tipo, Gengis Khan legisló a favor de la libertad religiosa. Había razones prácticas para su comprensión. Su imperio contenía muchas religiones, entre ellas el budismo, el cristianismo y el islam. Aunque él mismo era chamanista, entendía que las disputas entre religiones podían provocar conflictos. Khan también prohibió la esclavización de cualquier mongol, aunque estaba menos preocupado por otros pueblos. Recordarás que lo capturaron cuando era niño. Comprendió que esas prácticas podían ser perjudiciales. Gengis tenía algunas actitudes interesantes hacia las mujeres, que podrían interpretarse como compasivas. Legisló contra su secuestro, comercio o venta. Sabía que mientras los hombres pudieran secuestrar o vender mujeres por la fuerza, podrían surgir todo tipo de disputas entre las tribus. Después de todo, la propia madre y la esposa de Gengis Khan habían sido secuestradas antes de que él se convirtiera en gobernante. Además, a los mongoles les gustaba promover las actividades intelectuales y académicas dondequiera que fueran, a pesar de que el propio Gengis Khan no sabía leer. Este humanismo alcanzó su apogeo con el nieto de Gengis, Kublai Khan. En 1269 fundó una escuela de lengua mongola. Incluso fundó una universidad en 1271. Encargó a los académicos que documentaran la actualidad, editaran y reimprimieran textos antiguos, así como que gestionaran los archivos. No se detuvo ahí. Kublai Khan fomentó el teatro y alentó las artes literarias. Incluso se presentaron nuevas formas de entretenimiento en su corte, combinando las antiguas tradiciones populares con la nueva cultura cortesana. Gengis Khan basó su imperio en ideales meritocráticos. En el siglo XII, era normal que los gobernantes llegaran a la mayoría de edad en los hogares de los poderosos. Un príncipe crecería en la corte, por ejemplo. Pero ese no fue el caso de Gengis Khan. Fue un extraño desde el principio. En consecuencia, no es sorprendente que Gengis haya creado un sistema diferente. No avanzaste por el afortunado accidente de tu nacimiento, o por el privilegio aristocrático, sino por la lealtad y el mérito. ¿Cómo lo organizó? Primero, diluyó el poder de las tribus al abolir los títulos tradicionales. Luego fue más allá, todas las oficinas importantes estaban ahora conectadas con el Estado central. La energía se concentraría centralmente. Los privilegios no estaban vinculados a individuos o familias, sino que el propio Gengis Khan los distribuía según los méritos. En el centro de todo esto estaba el ejército, la poderosa institución que lo había llevado al poder. Bajo Gengis Khan, todos los hombres sanos de entre 15 y 70 años fueron reclutados en el ejército. Incluso el pastor más humilde podría progresar en las filas hasta convertirse en general si era lo suficientemente bueno. Los seguidores leales fueron nombrados jefes de unidades de 1000 soldados. Si llevaras mucho tiempo con Gengis, quizás te harías cargo de 10.000. Y no fue solo en el campo de batalla. Si él te apreciaba y tú mostrabas lealtad, entonces podrías obtener una posición privilegiada en el sistema sin importar de dónde vengas. Lo que más importaba era la lealtad. Incluso los miembros de la familia no obtuvieron mucha ventaja en comparación con sus generales más cercanos. Gengis dio a su madre, a su hermano menor y a sus 2 hijos más pequeños el mando de solo 5.000 hombres cada uno. Por último, Gengis Khan tenía otras formas de mostrar aprecio. Eximió a los líderes religiosos de los impuestos y las funciones públicas, por ejemplo. Incluso concedió exenciones fiscales a médicos, académicos,
Abogados y maestros. Los mongoles fueron esenciales para crear lo que consideramos la civilización moderna. El territorio mongol era vasto y, en consecuencia, distribuían bienes e ideas desde China a las naciones civilizadas emergentes de Europa. En el momento del nacimiento de Gengis Khan, pocas personas en China conocían mucho de Europa y pocas en Europa conocían China. El logro de Gengis fue conectar estos dos mundos. Cuando murió en 1227, los contactos diplomáticos y comerciales habían tendido un puente entre esta gran extensión. Permanecen intactas hasta el día de hoy. Su enfoque del comercio era inteligente, instituyó el primer sistema postal internacional. La circulación de la riqueza, un concepto bastante moderno, era clave. No acumuló los tesoros que había saqueado durante la campaña. Se dedicó a redistribuir bienes y a establecer sistemas de circulación comercial. En otros lugares, los mongoles reorganizaron las culturas locales. Por ejemplo, en Europa del Este, unieron a varios pueblos eslavos. En el este de Asia, establecieron un nuevo estado chino al combinar los territorios pertenecientes a la dinastía Shang del sur, Manchuria, el Tíbet, el reino Tangut y las tierras uigures del este de Turquestán. No es una hazaña fácil. Quizás lo más sorprendente es que Gengis Khan creó el equivalente a una zona de libre comercio. Lo hizo organizando las ciudades comerciales repartidas a lo largo de la ruta de la seda. Los efectos fueron inmediatos. El comercio se disparó. Las nuevas tecnologías, como el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula, viajaron de este a oeste. Como consecuencia directa, el Renacimiento se inició solo unas pocas generaciones después. Y fue en ambos sentidos. Los mongoles enviaron mineros alemanes a China y médicos chinos a Persia. De repente, las alfombras, los fideos, las cartas y el té dejaron de ser rarezas locales para convertirse en parte de una cultura internacional compartida. Para poner algunos ejemplos específicos de esta forma de intercambio internacional, se contrató a un metalúrgico parisino para construir una fuente en las áridas estepas. O considere cómo un noble inglés actuó como intérprete en el ejército mongol. No hay forma de evitarlo, los mongoles son fundamentales para la civilización moderna.